buenas tardes. Iniciamos una nueva sesión de nuestro seminario de actualidad jurídica, Jueves Derecho CUNEF Universidad. Y en esta ocasión vamos a tratar un tema ciertamente muy interesante. A mí la preparación, el estudio para preparar este seminario, de verdad que me ha resultado, esta sesión me ha resultado muy, muy interesante. Ya lo he estado comentando con nuestros invitados. Aparte de eso, que tiene una vocación también de que nuestros estudiantes pues, puedan tener acceso y conocimiento del mundo de los despachos, porque en definitiva muchos de nuestros estudiantes se van a dedicar al ejercicio de la abogacía y normalmente en el mundo profesional, en el mundo de los despachos. El tema, como decía, es la transformación de los despachos de abogados, transformación que incluso algunos han calificado de revolución. Es un término que he podido leer en algunos de los documentos que he podido consultar. Una revolución que tiene, primero, un alcance global, no es una transformación que afecte solo a los despachos de nuestro país, sino que es una transformación que está afectando a todo el sector jurídico global. Y es una revolución que tiene una serie de vectores, vectores de fuerza, que son los que están provocando el cambio, esa transformación, que a mí me interesa y es vectores sobre los que vamos a estar comentando a lo largo de esta sesión. Seguro que son cuatro, bien, bien claros, que están perfectamente identificados, ¿no? Por un lado, el primero es la disrupción tecnológica. Ahí la representación de ese proceso de cambio tecnológico, sin duda, es la inteligencia artificial generativa. El segundo es el cambio que afecta a los clientes. Los clientes tienen una serie de demandas, una serie de necesidades que los despachos tienen que darle respuesta. El cambio, por lo tanto, que afecta a los clientes. El cliente como motor de esa transformación, ese cambio. El tercer vector, sin duda, es el de los nuevos competidores. Efectivamente, un sector tan tradicional como el jurídico, el legal, pues están surgiendo nuevos competidores, nuevos actores. Hoy también tendremos la oportunidad de poderlos comentar. Y por último, eh, y esto es importante también para los estudiantes, lo que se llama la batalla global por el talento. Es una expresión que he visto repetida, ¿no? Es decir, el cómo eh, los operadores jurídicos tienen que batallar por atraer jóvenes abogados brillantes, etcétera, etcétera. Ese sería otro elemento que está contribuyendo sin duda en ese proceso de transformación del que vamos a comentar en el día de hoy. Y para comentar sobre este proceso de transformación, esta suerte de revolución que está afectando a los despachos de abogados, hoy tenemos la inmensa fortuna de contar con tres invitados de excepción. Siempre repito que el éxito de estas sesiones radica fundamentalmente en nuestros invitados, que son los que de verdad que aportan valor, experiencia, conocimiento, como también en este caso. Hoy contamos con Jesús Remón, que es el presidente del despacho Uría Menéndez. El despacho Uría Menéndez, eh, que por cierto, dentro de poco celebraréis el 80 aniversario, ¿no? Fundado en el 46 por Uría, el catedrático, ¿no? Uría, porque es un despacho de catedráticos, ¿no? Bueno, era un despacho de catedráticos, pero sí que mantenéis a gala esa conexión con el mundo académico, que siempre es una seña de identidad del despacho y es el que marca también ese marchamo de excelencia, ¿no? Es una gran firma nacional, sin duda, reconocido por ampliamente en España, ¿no? Y fuera de España, porque también es un actor relevante, un despacho relevante, sobre todo en Latinoamérica, por lo que he estado viendo. Por lo tanto, tenemos una voz de una gran firma nacional con una vocación global. Luego tenemos a Eduardo García, el socio director de Clifford Chance en España, que nos aporta también la excelencia de un actor global que tiene una presencia además muy consolidada desde hace mucho tiempo en España, ¿no? Por tanto, también puede aportar esa visión de cómo un despacho global tiene que afrontar ese reto que le supone
esos 4 vectores de fuerza transformadoras a las que hemos comentado. Y ya por último, Miguel Cases, que es el socio director de un despacho, Cases y La Cámara. Este es un despacho que fundado en el 2013, por lo tanto tiene 12 años de existencia, que nos va a ofrecer la perspectiva de cómo un despacho, cuál es la estrategia seguida por un despacho para abrirse hueco en este mundo donde hay unos grandes competidores y además que tiene una pretensión de ser cada vez más grande, ¿no? Es decir, los procesos de fusiones que se están produciendo en el sector legal, que afectan y que están firmas globales y que se están consolidando grandes actores fusionando en despachos ingleses con norteamericanos o norteamericanos con ingleses, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, por lo tanto, nos puede ofrecer esa otra perspectiva de cómo irse abriendo hueco en ese mundo de titanes, ¿no? ¿Cuál es la estrategia para tener pues cierta relevancia y cierto éxito? A todos ellos les agradezco muchísimo la presencia aquí con nosotros para compartir estas reflexiones aquí en este seminario durante esta sesión con todos nosotros. Como hacemos siempre estas sesiones de este seminario, eh, la primera parte es, digamos, el análisis del evento, del tema que nos concita, que en este momento el tema que nos llama es el de la transformación de los despachos, ¿no? Es decir, vamos a analizar, vamos a partir eh, como una ronda de preguntas y de consideraciones sobre la importancia de la transformación, ¿no? El porqué de esa transformación, de esa revolución, ¿no? En el entendido que se ha producido una evolución, o sea, es cada vez más notable una evolución en el mundo de los despachos que están dejando de ser empresas proveedoras de conocimiento jurídico a una suerte de lo que denominan empresas de servicios complejos, ¿no? Es la denominación que he podido leer, ¿no? Ese proceso de transformación de un despacho que tiene y valora el conocimiento legal a otro tipo de fórmula organizativa, una empresa en donde el conocimiento, por supuesto, sigue siendo relevante, pero también es relevante el cómo se aplica, ¿no? El cómo se aplica la ley, la eficacia, la visión estratégica, el servicio a los clientes. Incluso se habla, o he podido leer, que en ese proceso, sobre todo en el mundo norteamericano, pues lo que se está vislumbrando es el convertir los despachos en una suerte de asociados o socios de las empresas que proveen toda una serie de servicios. Bueno, pues esta primera parte vamos a comentar sobre la importancia de esa transformación. En fin, vamos a comenzar por Jesús. Eh, Desde la perspectiva de un despacho de tanto prestigio como el tuyo, eh, los pilares de la transformación. Es decir, hablamos de la disrupción tecnológica, hablamos de ese cambio que afecta al cliente, ese cliente que ya es conocedor de qué es lo que necesita, cuánto está dispuesto a pagar, etcétera, etcétera. En fin, vamos a hablar del contexto de esa transformación y cómo lo veis, y cómo lo estáis gestionando o cómo lo vais a gestionar. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Andrés. Primero, el agradecerte la invitación. Para mí es un honor participar en estos jueves en Derecho CUNEF. Estar con todos vosotros, estar en una mesa moderada por ti y estar además con dos ilustres compañeros como son Eduardo y Miguel. Bueno, has dicho muchos de los vectores de la transformación. ¿eh? Podría haber más. Y a lo mejor lo que podemos plantearnos es si transformación es la palabra más adecuada. Ujú. Probablemente mm, yo me quede más con adaptación y ahora explicaré por qué veo más adaptación que transformación. Evidentemente, el primer cambio en este proceso de aceleración y multiplicación de, de vectores cambiantes es la era digital y la inteligencia artificial generativa, que puede tener efectos disruptivos, pero eso también determina
la aparición de nuevos negocios y, por tanto, de nuevas necesidades de asesoramiento jurídico. Cuando hay determinadas tecnologías disruptivas, se cierran algunas puertas, pero al cerrarse unas puertas se abren otras ventanas y hay que dar respuesta a esas otras ventanas. Pero también nos vemos afectados por otros cambios, como puede ser el nuevo escenario geopolítico y la cuestión de los aranceles y este llamado desorden mundial en el que vivimos, que sin duda alguna afecta a nuestros clientes, afecta a los negocios y, por tanto, tiene también que ser objeto de una respuesta por nuestra parte. Hay cambios sociales que tienen que ver también con los cambios generacionales y con los intereses o las formas de vivir la profesión de las nuevas generaciones. Ante todo ese escenario de cambios, yo más que de transformación, como decía al principio, hablaría de adaptación. Y la diferencia que veo entre una y otra cosa es que creo que no se trata tanto de un cambio radical como de una imprescindible adaptación sin perder las señas de identidad de cada proyecto profesional. Las organizaciones profesionales tienen que identificarse en el mercado de los servicios jurídicos. Cada una de las nuestras elige determinados valores, principios, formas, que son los que nos identifican en el mercado como diferenciales. Lo malo de cualquier organización, sea profesional o no, es perder esas señas de identidad, porque entonces se convierte en conmutativa y entonces la elección de una u otra será pues, por motivos bastante accesorios. Hay que tratar de diferenciarse para poder aportar un algo distinto, un algo distinto. Por tanto, la primera idea es no transformación, sino adaptación sin perder las señas de identidad como cuestión imprescindible. Y en ese proceso de adaptación, los basics son muy elementales y siempre los mismos. Los abogados lo que necesitamos es generar confianza. Los abogados lo que necesitamos es generar confianza. La confianza es lo que repercute en otro factor esencial en cualquier actividad profesional que empieza desde que estáis estudiando, que es vuestra reputación. Porque la reputación lo es de una marca colectiva y lo es también de cada una de las marcas personales que se van configurando y se van desarrollando en el seno de una marca colectiva. Esos son los basics, reputación y confianza. ¿Y eso cómo se consigue? Se consigue con la clave, con la auténtica, la única cuestión esencial en una organización profesional, en un despacho, que son las personas. Que son las personas. Lo que necesitamos son personas que tengan un compromiso profesional, que les guste la profesión de la abogacía. Yo creo que para hacer una profesión es importantísimo sentir la compasión. Y pongo siempre un ejemplo de una película antigua que yo sé que aquí los más jóvenes ya no habéis visto, pero si sirve para que la veáis, os la recomiendo. Testigo de cargo. Testigo de cargo es la historia de una pasión por la abogacía. Hay un magnífico personaje, Sir Wilfrid Roberts, magníficamente interpretado por un actor ya antiguo, de los de blanco y negro, Charles Lawton, que tiene una enorme pasión por la profesión. Pues hace falta gente con pasión. Y una de las claves de cualquier adaptación es seguir sabiendo inculcar la pasión por la profesión de la abogacía. Pero claro, como uno de los vectores es la transformación tecnológica, otra pieza importante es invertir. Hay que invertir y hay que hacer inversiones en tecnología, porque un despacho que se quiere diferenciar por la calidad, por la exigencia ética, por el compromiso deontológico, lo que tiene es que cumplir los mejores estándares, porque es lo que tiene que ofrecer a sus clientes y es lo que tiene que ofrecer a las personas que trabajan en la organización. Y digo personas que trabajan en la organización, porque en un despacho tan importantes son los abogados como los no abogados. Como tú hablabas, es una empresa, no sé si de servicios complejos, de servicios jurídicos, de asesoramiento. Lo que un abogado pretende al final es ir más allá de la técnica jurídica para convertirse en el consejero de su cliente. Porque lo que es esencial en este juego de personas es el criterio.
Y el criterio se forma no solamente con un conocimiento jurídico profundo, que es esencial para poder innovar, para poder crear, para poder ser capaz de dar soluciones a problemas que no están resueltos por las normas. Los abogados nos movemos con las normas, pero sabemos que la densidad de la normación, que las normas no son capaces de captar la compleja realidad cambiante sobre la que tenemos que trabajar. Para poder transformar las cosas, para poder dar soluciones a nuevos problemas, hace falta tener mucha profundidad jurídica, mucha profundidad en el conocimiento jurídico, pero también hace falta tener una cultura general amplia, conocer la realidad del negocio, conocer la economía, conocer cómo funciona el mundo. Por tanto, sí que os recomendaría a los jóvenes, ¿verdad?, que estéis abiertos a todo, abiertos con una curiosidad importante, porque creo que esa es una de las claves para estar en la profesión. Por tanto, pieza clave, no me voy de los 5 minutos, Andrés, me parece Sí, no. las personas, la inversión y seguir apostando por las personas, porque la clave de esa adaptación está siempre en las personas. Muchas gracias, Jesús. Eduardo, todas estas tendencias internacionales, ¿cómo afecta a la estrategia del despacho en España? Ujú. Pues afecta profundamente. Y aquí, muchísimas gracias a CUNEF por recibirme. Y permitidme que parta de, como siempre, la brillante exposición de Jesús para incidir en dos aspectos que me han gustado mucho. Efectivamente, hablamos de transformación, pero en realidad la clave es adaptación. Y en segundo, algo que yo siempre insisto, este es un negocio de personas. Y es un negocio de personas, tanto internamente, los equipos, los abogados, los no abogados con los que trabajas, como también tus clientes. Siempre estamos de la mano, vivimos por y para nuestros clientes. Si lo ponemos en un contexto internacional y como hemos visto la transformación del negocio de la abogacía, yo os cuento, si queréis, cuál ha sido el trayecto de mi casa, de Clifford Chance, a lo largo de los años, porque en ese camino de una firma internacional de seguir a sus clientes, hemos visto cómo nuestro modelo de negocio ha ido girando de un cliente local a unos clientes cada vez más internacionales. Por tanto, eso ha hecho que la estructura del despacho globalmente se haya adaptado. Para que os hagáis una idea, nosotros tenemos 33 oficinas en todo el mundo, repartidas en 21 países, y nuestra vocación es ofrecer servicio a esos clientes internacionales de tal manera que seamos capaces de darle lo que ellos necesitan en cada uno de los países en donde están. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que, lógicamente, desde un punto de vista interno, tienes que adaptar todas tus estructuras de cara a dar ese servicio. ¿Y qué significa adaptar esas estructuras? Significa, por un lado, volvemos a la cuestión fundamental, entender a las personas. Cuando un cliente te llama contándote que tiene un problema en un determinado país, tienes que ser capaz de ponerte en sus zapatos y entender cuál es la dinámica geopolítica global y de su negocio para poder ayudarle. Un segundo elemento clave es, te tienes que adaptar internamente formando equipos capaces de tener esa visión global, internacional. Queremos que nuestros abogados sean capaces de trabajar y entender las necesidades de cada cliente en distintos países. Para que os hagáis una idea, yo, como lo veo ahora mismo, el negocio de la abogacía es un negocio global. Es un negocio donde hay una guerra por captar el negocio y a los clientes de manera global. Hemos visto como, por ejemplo, ya hace muchos años, hace 20 y pico, 30 años, las firmas inglesas se expandieron por Europa continental. Hemos visto hace 8 o 9 años cómo las firmas americanas han dado un salto no solo a Londres, sino también a Europa continental. Estamos en un momento donde las firmas anglosajonas están pegando un salto muy fuerte para expandirse en Estados Unidos. ¿Qué quiero deciros con todo esto? Que vivimos un proceso de adaptación de nuestro negocio, tanto externa e internamente, para acompañar las necesidades de los clientes globales. Muy bien, muchas gracias, Eduardo. Miguel, socio y director de un despacho fundado hace 12 años. Gestionar, el abrirse hueco en este mundo de titanes, me imagino que ha sido un reto espectacular, ¿no? Amenazas, oportunidades. Gracias, Andrés. Bueno, gracias de nuevo por la invitación. Gracias también a ti
Eduardo y Jesús, por vuestras aportaciones. Comparto plenamente la parte de valores que comentabas, Jesús. Yo creo que eso es algo que es bastante común a todos nosotros y también lo que tú comentabas, Eduardo. Yo creo que siempre hay que ver las oportunidades. Si estás viendo las amenazas, que también hay que tenerlas presentes, estás muerto en esta profesión y supongo que en todas, ¿no? Y digo que son oportunidades porque al final nuestra firma se fundó sobre la base de detectar oportunidades. Nuestra historia es una historia de emprendimiento y la historia de emprendimiento pues surge de muchas maneras, pero la nuestra surgió alrededor de dos viejos amigos que en un momento determinado, en un momento vital de nuestra vida, decidimos que pensábamos, teniendo prácticas completamente distintas, yo que diría prácticamente antagónicas, generar un plan de negocio para intentar satisfacer unas necesidades pues de una determinada manera, ¿no? Y eso, pues ya de entrada parecía una locura, parecía algo pues, muy difícil de hacer y lo hicimos de una manera bastante curiosa, ¿no? Que era abriendo a la vez dos oficinas, invirtiendo nuestros ahorros y empleando nuestra mejor ciencia y aplicando principios de gestión empresarial también a un proceso de despacho de abogados. Por lo tanto, nosotros nacemos con la gestión del cambio, nacemos un proyecto empresarial, gestionamos el cambio y hemos ido gestionando una firma que ha evolucionado muchísimo en estos últimos 12 años, ¿no? ¿Y esto cómo lo haces para competir en un entorno como el que tenemos hoy, que es muy maduro, muy competitivo? Pues yo siempre digo que haciendo un 20% más del que hace un 20% más, ¿no? Y es trabajando mucho. Y aparte de eso, pues con atributos. Y cuando me refiero a atributos, pues me refiero a que procuramos siempre pensar un paso más allá, y eso parece algo muy fácil, pero no lo es. Y eso significa que intentamos que nuestros abogados apliquen principios de ingeniería inversa y, por lo tanto, se centren mucho en el objetivo y luego construyan hacia atrás lo que tienen que hacer para llegar hacia eso. Eso significa intentando crear un equipo de personas que sea muy compatible y que vayan al unísono, y por lo tanto que exista un elemento de compañerismo, lógicamente, con muchísima ciencia jurídica alrededor, pero sobre todo con mucho compañerismo y sobre todo con especialización. El factor diferencial clave en nuestro caso es la especialización, es buscar personas, prácticas, nichos de mercado, incluso jurisdicciones o prácticas concretas que requieran un conocimiento profundo y, por tanto, diferencial. No tiene ningún sentido que nosotros compitamos de manera posicional y horizontal con otros operadores del mercado porque, lógicamente, pues tienen otros medios y otros alcances, ¿no? Entonces, sobre esa base vas construyendo un Tetris y se acaba completando. Luego es muy importante el elemento de la generosidad. Creo que eso es algo común a todas las firmas. Los socios tenemos que ser generosos en cuanto a nuestro planteamiento vital y, y eso es algo que para hacer crecer una firma es muy importante que eso suceda, ¿no? Las generaciones se van sucediendo, no tiene nada que ver el perfil de los abogados que contratamos hace 12 años con los que hay ahora, son completamente distintos, pero lo importante es escoger una tipología de persona que pueda encajar en tu firma y creas sinceramente que le puedes dar una carrera, ¿no? Yo creo que es un poco la combinación de todos estos elementos los que pueden hacer que una firma pues, más pequeña pues, pueda competir con las más grandes y luego con otro factor que yo también diría que es que yo creo que la tecnología supone un elemento de homogenización. Antes las grandes firmas podían invertir muchísimo dinero, muchísimos millones de libras o de dólares en muchísimos proyectos de tecnología y muchas veces quedan obsoletos. Y hoy por hoy el proceso de homogenización tecnológica que hay es que firmas más pequeñas con inversiones bastante más razonables pueden conseguir, yo diría que elementos competitivos con los que pueden jugar de una manera razonable en el mercado. Muy bien, muchas gracias, Miguel. Eh, ahora se nos abre una encrucijada de caminos, una encrucijada de temas. Un primero se refiere a los obstáculos. Hemos hablado de la transformación y transformarse para adaptarse o transformarse para más allá, sería el escenario poco menos que de transformación más radical. Eh, pero en ese proceso, para poder gestionar esos vectores que impulsan el cambio,
primero tenemos que hacer un análisis, una exposición respecto de cuáles son los obstáculos, cuáles son las amenazas, ¿no? Y es sobre lo que vamos a comentar a continuación. Jesús, una de las obstáculos, y así lo he leído en muchos de los documentos que he podido leer, se apunta hacia el modelo del partnerships, el modelo de socios, ¿no? Que es el modelo tradicional en la organización de los despachos, ¿no? Se le acusa de que es demasiado lento, hay un conflicto de intereses, porque los socios a su vez son los dueños, que ese modelo es, por tanto, poco sensible a los procesos de transformación del entorno, etcétera, etcétera. En fin, esto es así, es decir, el modelo de partnerships es un modelo que se está poniendo en cuestión, que hay que cuestionar. En definitiva, estamos pasando o la evolución va digamos, del modelo artesanal, un poco menos que medieval, al modelo empresarial, como si el sector de la abogacía estuviese sufriendo una especie de revolución industrial. ¿Esto es así o una exageración? Obvio. Los despachos modelo partnership, es decir, sociedades que están abiertas a la incorporación del mejor talento y que ofrecen al mejor talento un plan de carrera de tal manera que desde que entran por el despacho saben que aquello puede ser suyo, sea ningún obstáculo para la adaptación o para la transformación. En coherencia con lo que antes decía, creo que al revés. Creo que los propios valores del partnership, la propia cultura del partnership, es la que impulsa y quiere la adaptación. Y quiere la adaptación sobre la base de un elemento esencial del conjunto de los socios, que es la cohesión en torno a esa cultura y a esos valores. Si queremos seguir prestando los servicios de la máxima calidad y tener acceso y ser útiles para nuestros clientes, para los asuntos más complejos, tenemos que ser capaces de atraer a los mejores. Y para eso, en Uría Menéndez, que hay, como has dicho antes, una matriz universitaria de la que no nos olvidamos nunca, lo que damos es formación, es un plan de carrera claro, es un principio siempre vigente que es la meritocracia, es decir, el reconocimiento del talento, del esfuerzo y de la diversidad en todas sus manifestaciones. Y hay algo que nos preocupa porque nos parece que está también en las preocupaciones de las nuevas generaciones cuando se habla de conciliación, el mantenimiento de una rigurosa cultura profesional. Yo cuando hablo de cultura profesional la quiero oponer a la cultura laboral. La cultura laboral es una cultura, por así decirlo, de dependencia y ajenidad. La cultura profesional propia de la abogacía, la que tenemos en los despachos, es todo lo contrario, es de independencia y pertenencia y sentido de pertenencia. No se basa tanto en lo que te exigen como en lo que te exiges. Es una cultura, por tanto, de autoexigencia, de autoorganización, de autorresponsabilidad, dentro, claro está, de la coordinación. Pero eso es fundamental en el funcionamiento diario, en la actividad de un profesional. A mí, cuando se planteó el molde laboral para los abogados de los despachos, mi preocupación nunca fue lo de las cuotas a la seguridad social. La preocupación es que eso no suponga una transformación cultural, que los profesionales sigamos siendo profesionales. Y me parece que esa es una de las maravillas de aquellos a los que nos gusta la profesión de la abogacía. Coincido con lo que ha dicho también Eduardo y con lo que ha dicho Miguel. La existencia de una visión internacional es importante porque no sabemos cuáles van a ser los vaivenes de la globalización, porque probablemente vaivenes sí se van a producir, más o menos. Pero evidentemente tenemos que dar y damos oportunidades internacionales porque hay que mirar más allá de nuestras fronteras. Y por eso es preciso también el dominio de los idiomas, que es importante para el desarrollo de la profesión hoy en día. Muy bien, muchísimas gracias, Jesús. Eduardo, otro de las amenazas en este contexto que estamos hablando de transformación de los despachos se refiere a la denominada guerra por el talento, la guerra por los jóvenes y brillantes abogados, muchos de ellos de CUNEF Universidad, sobre decirlo, ¿no? En fin, entiendo que los despachos se peleen por aquí nuestros estudiantes, ¿no? Jóvenes y brillantes.
porque en definitiva lo que se está produciendo, y doy fe porque como padre también lo tengo conocimiento, una especie de cambio en lo que se refiere a los jóvenes, ¿no? Ujú. Es decir, esto de ser socio, bien siempre y cuando no entra en conflicto con otras expectativas de calidad de vida, ¿no? De salud, de flexibilidad, de disfrutar de la vida, etcétera, etcétera, ¿no? En fin, ¿hasta qué punto esto nos ha convertido en una especie de reto para los despachos? El cómo encajar las expectativas personales con las expectativas profesionales, ¿no? Despachos globales como el vuestro sí que es un reto bastante relevante, ¿no? Sin duda. Creo que es un reto común, en primer lugar, porque, según comentábamos antes, este es un negocio de personas y en un despacho de abogados no hay nada más importante que el talento de tus abogados. Como no tengas talento dentro de tu casa, eres un gigante con pies de barro. Por tanto, no hay nada más importante que entender el talento y captar ese talento. Pero como bien apuntas, captar el talento de estos jóvenes que están aquí hoy brillantes no es fácil. No es fácil porque tienen ante sí un mundo de oportunidades muy diverso, no solo jurídicas, sino dentro del mundo jurídico también en la empresa, en distintos tipos de despachos de abogados, distintas variables del mundo del derecho, y captar su atención y atraer su talento no es nada fácil. Hay algún socio mío bromea y me dice, ¿y eso qué quiere decir? ¿Que tengo que ser bailando en TikTok para atraerles? Digo, no. Sobre todo espero que no, por no verle. Digo, no. Se trata de adaptarnos y entender su cultura y lo que ellos necesitan. Antes hablaba de la adaptación a los clientes. Verdaderamente, nuestros clientes cambian a la par que cambian nuestros abogados. Y van a ser ellos, con sus cambios, con su nueva mentalidad, los que atraigan y sean capaces de conectar con los clientes del futuro. Frente a esto, ¿qué nos queda en las organizaciones? No nos queda más que escucharles y adaptarnos. ¿Por qué? Porque nosotros ahora cuando recibimos expedientes que aplican al despacho, son expedientes académicos brillantes. Es gente con unos idiomas, más de un idioma perfectamente hablados, que han viajado por múltiples países. Es imposible encasillarles, es imposible ponerles puertas al campo. No podemos hacer otra cosa más que darles la formación que nos demandan y permitirles expandirle, si es posible, internacionalmente o centrándose en sectores globales, de tal manera que seamos capaces de escuchar y adaptarnos a lo que ellos nos demandan y, por otro lado, entender que el futuro es suyo. Ahora bien, esto no hay que confundirlo con, ahora parece que trabajar en un despacho de abogados es algo que es una juerga continua. No, es un trabajo exigente, es un trabajo que es muy demandante de esfuerzo, de recursos. Nuestros clientes son muy exigentes y tenemos que dar lo mejor de ellos. La clave, perdona que te cito otra vez, Jesús, la pasión. Si eres capaz de atraer ese talento con pasión por esta profesión, que personalmente creo que es maravillosa y que te da muchas alegrías, tienes mucho terreno ganado. Y esa es la única manera de asegurarte el seguro de la firma. Muchas gracias, Eduardo. Miguel, la otra amenaza se refiere a los nuevos actores. Las Big Four, que incluso he leído que la facturación de las divisiones legales de las consultoras, incluso en España, pues están adquiriendo un volumen bastante relevante, incluso casi a la par de los despachos más tradicionales. Esos nuevos actores, ¿no? Esa suerte de ruptura del monopolio de los despachos, ¿no? ¿Cómo se compite? Es decir, vosotros que sois unos que habéis entrado y con un nuevo modelo, etcétera, etcétera, en fin, ¿cómo se compite en este entorno tan complejo? Bueno, pues es una muy buena pregunta y la respuesta es depende. Suele ser una respuesta habitual. Y depende porque nosotros competimos en un entorno completamente multinivel. No tenemos una referencia clara de competencia. Existen socios en nuestra firma que compiten con lo que sería el Q3 del mercado español, que pueden ser las 3 grandes firmas españolas, otros que quizás se encuentran como competidores, pues incluso practicantes individuales que son de reconocido prestigio, boutiques en determinados ámbitos, por ejemplo, de la litigación. Y por tanto, nuestro elemento de competencia es
es muy vasto, muy grande. Entonces, para nosotros realmente no miramos tanto a los competidores, sino que intentamos buscar básicamente entender muy bien lo que es nuestra propuesta de valor, ¿no? Al final, nuestra propuesta de valor es clara, tiene que ser una propuesta de valor de especialización y por lo tanto de absoluta rigurosidad en lo que sabemos hacer. En lo que no sabemos hacer no tenemos propuesta de valor, pero en lo que tenemos propuesta de valor la tenemos. Y eso significa que el satisfactor de necesidades que tenemos que exponer es un satisfactor muy claro, que es que nuestro cliente tiene que estar absolutamente convencido que nosotros somos capaces de prestar un servicio que está a la altura incluso por encima del mejor de los competidores que hay en el mercado, ¿no? Entonces, ¿esto qué significa? Significa pues, que básicamente, resumiendo, debemos ser muy buenos en lo que hacemos. Nosotros creemos que tanto las ALSP o los nuevos competidores, modelos de negocio disruptivos, incluso las Big Four tienen otro tipo de satisfactor de necesidades. O sea, yo estoy absolutamente convencido que en el mundo de las Big Four ellos tienen un modelo de negocio que muchas veces viene muy determinado pues, por los servicios compartidos, por unas estructuras internacionales, quizás menos agresivas en términos comerciales o de hambre del abogado, ¿no? Pero eso no quiere decir que tengan excelentes profesionales dentro, que los tienen. Pero, digamos, es un modelo completamente distinto. Eso es por un lado. Y por otro, las ALSPs, pues yo creo que su propuesta de valor va más orientada hacia el liderazgo en costes que no precisamente a la segmentación y a la diferenciación. Eso sería otro de los elementos a tener en cuenta. Y yendo un poco de nuevo a lo que son los atributos del abogado, ¿no? Y también volviendo un poco a la parte del cine, hay una película que seguro que habéis visto todos que se llama Master and Commander, que es una magnífica película, creo que tendría cerca de 20 años, en la que está el capitán de la Surprise en un momento determinado, después de una calma chicha, está toda la tripulación mirando hacia una serie de pájaros para ver si los cazan y cómo pueden beber, y está todo el mundo en un costado del barco, y en el otro costado está el capitán con un guardia de marina con el catalejo mirando cómo se acerca su enemigo, que es la Acheron, un barco francés al que tienen que apresar, ¿no? Eso es espíritu crítico, eso es saber mirar hacia otro lado, eso es intentar buscar a profesionales que tengan siempre una óptica de poner en duda lo que realmente tiene delante y eso aplicarlo pues, a una organización que lo que intenta es crecer. Muy bien, muchas gracias, Miguel. La otra cuestión, el otro camino que se nos abría es el relativo a las propuestas de futuro. Hemos hablado de los vectores de transformación, hemos hablado de las amenazas y ahora de lo que se trata es de analizar las propuestas del futuro. ¿Cómo será el despacho de abogado exitoso de la próxima década? Jesús, si tuvieras que proponer una reforma clave, ¿cuál sería? ¿Qué debemos repensar? Los estudios de derecho, cosa que sí, al principio les he invitado a que nos ayuden en ese proceso de repensar las cosas y se han comprometido públicamente a ayudarnos en ese proceso de repensar los estudios de derecho. He leído también repensar, por ejemplo, el modelo de facturación por horas, que es el modelo tradicional en el mundo de los despachos, la estructura o todo esto es lo que habrá que repensar de cara al futuro. En ese proceso de adaptación que tú habías comentado, en fin, hay que adaptarse a este contexto de cambio y que esa adaptación afecta a estos elementos. Sin duda, en lo que se refiere a los estudios de derecho, por supuesto. Los otros, te dejo la palabra. A ver, bueno, es complicado, ¿no? Y complejo prever el futuro. Yo como titular quizás diría algo así como el derecho es muy, muy importante, pero el derecho no es suficiente. ¿Qué quiero decir con esto? La inteligencia artificial generativa no solamente favorece y facilita la eficiencia en los procesos internos dentro del despacho, también favorece y facilita la actividad en el ámbito jurídico de los clientes. Los clientes, por tanto, no van a necesitar al despacho externo para cosas que con la inteligencia artificial pueden hacer en poco tiempo y de manera eficiente. Significa, por tanto, que lo que hay es que dar un valor añadido. Y el valor añadido no es solo el derecho.
De algún modo, la inteligencia artificial va a servir de muleta para muchas personas. Y esas diferencias hay que encontrarlas en que no basta solo con el derecho. Hace falta conocer el negocio, conocer la racionalidad del sector, como decía antes, conocer la cultura de la empresa. Tiene que ver probablemente algo con una cierta evolución del tipo de abogado que se va viendo, probablemente muy imbuido por el modelo anglosajón, ¿no? Antiguamente en el mundo continental había un abogado que era el jurista dogmático casi, ¿no? Que veía al cliente el primer día. Eso desapareció totalmente, pero cada vez se va haciendo más un tránsito hacia la idea del experto que, conociendo profundamente el derecho, pero también las prácticas del mercado y la cultura de la empresa a la que asesora, es capaz de dar soluciones de valor añadido, soluciones creativas para resolver el problema del cliente. Y por otro lado, el uso de la tecnología. Yo siempre digo que el derecho puesto en práctica tiene dos grandes pilares: la ciencia y el oficio. La ciencia llama fundamentalmente al estudio permanente, a la formación continua, al análisis de la jurisprudencia, porque lo que los tribunales dirán, y no una cosa más pretenciosa que eso, es lo que yo estimo por derecho, como decía el juez Holmes, más o menos. Pero el oficio llama a la capacidad de argumentar, a la capacidad de persuadir, a la capacidad de convencer, porque los abogados nos nutrimos y utilizamos la palabra fundamentalmente para convencer en la negociación de un contrato que tiene que negociarse como enemigos para poder cumplirse como amigos, para poder convencer a un juez, a un árbitro, a la administración. Esa parte del oficio es absolutamente esencial. Desde ciencia y oficio yo tenía un cliente que siempre repetía que la diferencia fundamental entre los abogados era entre aquellos que se leían todos los papeles y los que no se leían todos los papeles. Y me añadía, y no sabes tú la cantidad de ellos que no se leen todos los papeles. Yo creo que ahora hay algo además de leerse todos los papeles, algo además de la ciencia y algo además del oficio, que es el uso de las herramientas tecnológicas. Creo que va a haber una diferencia entre los que sepan sacar el provecho que la inteligencia artificial y las herramientas tecnológicas nos suministran y los que no sepan. Y que el proceso de adaptación exige también adaptación a esa realidad tecnológica. Creo que si no, algo fallará. Muchas gracias, Jesús. Eduardo, la inteligencia artificial generativa, ¿cómo va a afectar? A la entrada estuvimos comentando el que nosotros como departamento estamos reflexionando el cómo podemos incorporar o cómo gestionar la inteligencia artificial. Esa pregunta que nos hacemos nosotros también. Vosotros en el mundo de los despachos lo hacéis. ¿Cambiará el rol del abogado? En fin, ¿cómo va a afectar la inteligencia artificial generativa? Vaya por delante, confieso, soy un creyente en la inteligencia artificial. No sé si hay quien dice que en la historia de la humanidad no hay tantos hitos que hayan sido definitorios de la historia de la humanidad. Hay 20 y algo. El fuego, la rueda, la agricultura, la fundición de los metales, el vapor, la electricidad, Internet y la inteligencia artificial. La cuestión es que cada uno de estos hitos cada vez tiene lugar en periodos más cortos de tiempo. Y lo que está ocurriendo con la inteligencia artificial no es que cambie los despachos, es que va a cambiar la sociedad. Va a cambiar absolutamente la forma de producir que tiene la sociedad. Fijaros, hay un dato tremendo. Nosotros en el despacho, en Clifford Chance, tenemos una alianza estratégica con Microsoft en materia de inteligencia artificial. Utilizamos parte de sus herramientas de Copilot. Otra parte es con OpenAI, con ChatGPT. ¿Sabéis cuánto invierte solo Microsoft en inteligencia artificial? Invierte 13.300 millones. 13.300 millones cada 60 días. Cada 60 días. Solo Microsoft y solo en inteligencia artificial. ¿Qué quiero decir? No conozco ninguna industria o sector que haya recibido tal volumen de capital en la historia de la humanidad. Nunca. Por tanto, uno puede creer o no creer en la inteligencia artificial. La realidad es que es una ola que va a llevar por delante a todo lo que hay, a todos los modelos de negocio de cualquier empresa. Y obviamente los despachos de abogados nos afectará y tendremos que entender primero
qué necesitan nuestros clientes. Jesús apuntaba muy bien, como siempre, nuestros clientes internamente utilizarán la inteligencia artificial, pero nosotros también tenemos que adaptarnos a ellos. Por ejemplo, puedo poner varios ejemplos como a día de hoy en el despacho la estamos utilizando no solo para cuestiones ya que son muy conocidas en lo que se refiere a gestión documental, elaboración de resúmenes, preparación de esquemas, etcétera, sino análisis de jurisprudencia. Yo le puedo decir, oiga, tengo este caso, cuénteme o dígame qué argumentos puedo utilizar teniendo en cuenta todas estas sentencias del Supremo a la contra, por ejemplo. Y me da una idea. No es la idea definitiva, porque por supuesto estará todo sujeto a la supervisión humana. Pero la cantidad de cosas que nos puede hacer es impresionante. Yo os puedo hacer otro ejemplo. En una operación de M&A, donde hay un set de documentos, además del SPA y una serie de otros documentos distintos, hay herramientas donde yo le puedo introducir el set de documentación de una operación previa, la hoja de términos y condiciones, el termsheet, de una operación nueva, y es capaz de sacarme un nuevo set de documentos rapidísimamente. Y cuando hablo de que lo saca no quiere decir que cambie nombres, que eso es muy fácil, sino que modificando términos sustanciales. ¿Qué quiero decir? Que la forma de entender el negocio va a cambiar, la forma en la que trabajaremos necesariamente va a cambiar. Y también os digo, yo soy un optimista, en el sentido de hay gente que plantea, esto es un debate y ahora no vamos a necesitar abogados juniors. Tal. No, no es verdad. Por supuesto que necesitaremos abogados juniors que se formen, que aprendan, que tengan esa capacidad de manejar estas herramientas, porque como decía antes, ellos son los que en el futuro van a hablar el mismo lenguaje con nuestros clientes. Por tanto, y perdóname que me he extendido, creo que la inteligencia artificial va a cambiar la sociedad, primero, y segundo, yo soy optimista en cuanto a su uso y a su poder transformador. Muy bien, muchas gracias, Eduardo. Miguel, la fórmula del éxito en este contexto, en este mundo, ¿cuál es? ¿La hiperespecialización, la agilidad, el modelo empresarial? ¿Cuál es? Yo creo que no hay una fórmula única del éxito. Yo creo que cada organización tiene que desplegar, de nuevo, su propuesta de valor de la fórmula que sea lo más coherente posible, ¿no? En nuestro caso, yo creo que la fórmula del éxito sigue siendo apostar por un elemento de diferenciación. Evidentemente vamos a tener y tenemos ya la irrupción de herramientas como es la inteligencia artificial y unos cambios sociales que están todo el día pues informando nuestra vida, informando nuestra actividad profesional, pero no existe una única fórmula. Yo creo que lo más importante es ser capaces de gestionar el cambio, es ser capaces de entender el momento vital en el que está la sociedad, nuestros interlocutores, nuestros clientes, todo lo que se mueve a nuestro alrededor y ser capaces de acompañarlos de la manera más razonable posible, ¿no? Entonces, cuando me refiero a si la hiperespecialización es algo necesariamente bueno, puede serlo o no. Creo que a nosotros, en nuestro caso, por ejemplo, lo que más nos gusta es buscar algo en lo que realmente seamos buenos y además podamos aportar un valor y tengamos un elemento diferencial. Y eso a veces puede ser jurisdiccional, a veces puede ser un tema de sector, a veces puede ser un tema de práctica, a veces puede ser un tema de investigación, a veces puede ser un tema también de una personalidad concreta, ¿no? Que sea capaz de desarrollar algo y que pues todo ese conjunto de elementos y de personas, porque al final, de nuevo, los despachos de abogados están conformados por personas, pues encajan, cuadran y son como una banda, ¿no? Tengo un socio que siempre dice que esto es como una banda de rock. Tienen que tocar todos bien para que suene bien la música. Y ese es un poco la receta del éxito, ¿no? Creo que tengamos que hacer grandes inventos. Lo que sí que tenemos que tener muy claro es que efectivamente tenemos por delante una serie de retos que hay que afrontar con lo que tenemos que hacer cada día, ¿no? Que es con seriedad y con esfuerzo, que es lo único que nos han enseñado, creo, a casi todos los abogados. Magnífico. Muchas gracias, Miguel. Bueno, con esto vamos a concluir y vamos a concluir con unas reflexiones finales por parte de nuestros invitados. Me ha gustado mucho, lógicamente, en este foro, esa existencia vuestra por el talento, las personas, la ciencia, el oficio. De verdad que es aleccionador, sobre todo para nuestros chavales, el que sigan entendiendo que tiene sentido el esfuerzo que están haciendo de estudiar Derecho, que la inteligencia artificial no le va a quitar el trabajo, sino que va a cambiar la naturaleza del trabajo. Precisamente por eso tenemos que hacer un esfuerzo en las facultades para preparar a nuestros chavales para afrontar ese reto.
con el que se van a enfrentar en los despachos. Bueno, vamos a concluir con unas conclusiones finales, unas reflexiones finales por vuestra parte. Comenzamos con Jesús. Bueno, vamos a ver, yo creo que el gran reto del futuro, por el que también nos decías que nos pronunciásemos, es un reto que tenemos que compartir también con la universidad, que también os incumbe a vosotros. Es seguir siendo capaces de ilusionar a los estudiantes de derecho, seguir transmitiendo lo que esta profesión puede significar para un proyecto de vida sin, sin rutina alguna, en donde cada día es nuevo, en donde casi siempre hay que plantearse nuevas cosas, que de verdad es una forma de vivir divertida. En línea con lo que antes decía, también una cosa muy importante, o sea, cuando se habla de que la teoría se opone a la práctica, mentira, pero absolutamente no os lo creáis. No es posible una buena práctica sin mejor teoría. No es posible. El que no sabe, hoy no sabe. Dentro de algún tiempo intentará ocultarlo, pero se le notarán todas las costuras. Y aquello será un puro desastre, un puro desastre. Por tanto, esta universidad, las universidades, el sistema universitario, tiene una responsabilidad importante en ese reto de futuro, que es seguir formando y seguir ilusionando, transmitiendo lo que la profesión puede significar para aquellos que estudian derecho y que puedan estar interesados en la actividad profesional. Muchas gracias, Jesús. Eduardo. Yo, por mi parte, simplemente me gustaría transmitiros lo bonito, lo hermoso que es esta profesión. La verdad es que yo he tenido el privilegio llevo hace 27 años que entré en Clifford Chance. Empecé, por tanto, desde muy junior, he hecho toda la carrera en el despacho y para mí es un privilegio trabajar en este entorno donde he tenido la suerte de tener compañeros brillantes, de tener compañeros en otras firmas brillantes, de los que aprendo todos los días, clientes que nos exigen y nos obligan a sacar lo mejor de nosotros mismos, y para mí ese reto intelectual, casi casi personal, es un privilegio que me ha dado esta profesión. Por tanto, nuevamente, creo que la pasión, que la fortuna, que es vivir el mundo del derecho, el mundo de la abogacía, en un despacho de abogados, como es nuestro caso, creo que eso es algo que me encantaría transmitiros y llevar con vosotros siempre. Muchas gracias, Eduardo. Y Miguel, ¿cómo Bueno, yo concluiría diciendo que quizás el reto más importante que hay hoy por hoy en los abogados es entender que la carrera profesional eh, es una carrera larga. Yo siempre pongo el ejemplo de que es como un reloj de arena. Empiezas teniendo una formación muy amplia y siendo humanista. Siempre tienes que tener una visión amplia y humanista para luego especializarte, ser muy bueno en algo y luego volver a ser otro humanista y prácticamente pues esa labor de consejero, ¿no? Y eso es algo que dudo que las máquinas por ahora lo cambien. También que nunca pierdan el espíritu crítico y la capacidad de ver hacia diferentes lados. Hoy por hoy tenemos un entorno pues, que ha funcionado en los últimos 10-12 años desde un punto de vista macroeconómico global y no estamos en un entorno que puede cambiar perfectamente en los próximos 5 años y lo que hoy por hoy parece ser una necesidad puede ser que no lo sea el día de mañana, lo que hoy por hoy es una inversión puede ser que sea un problema dentro de un tiempo y por lo tanto el abogado tiene que tener una capacidad de adaptación al medio que eso lo hace únicamente tener tenacidad y capacidad de esforzarse en el día a día y por lo tanto y vivir, como decías muy bien tú también, Jesús, la profesión, ¿no? Esa sería mi conclusión. Muchas gracias, Miguel. La conclusión no deja de ser una situación bastante paradójica. Hemos hablado de la transformación de los despachos de abogados, hemos enumerado los grandes vectores de transformación, uno de ellos la inteligencia artificial, pero al final, hemos acabado hablando de los sentimientos tan humanos, las emociones tan humanas como la ilusión, la pasión, la responsabilidad, la valentía, el esfuerzo. Es decir,
no deja de ser paradójico que hablamos del efecto disruptivo de la máquina y al final el gran descubrimiento es que somos humanos, ¿no? Eh, no puedo dejar de acordarme de un profesor mío de La Laguna, profesor de Derecho Político en aquella fecha, donde nos decía, chavales, el astronauta sigue haciendo pipí. Pues eso, la máquina sigue siendo importante, pero el que maneja la máquina sigue haciendo pipí. Eh, yo creo que el reto está claro, el reto está claro, el cómo transformar las firmas, cómo se transforman las firmas, combinando ese elemento humano al que todos hemos hecho referencia, nuestros invitados, pero también con ese otro elemento, esa otra dimensión tecnológica. Y otra de las conclusiones que sobresale de todo esto es que el conocimiento técnico-jurídico, que es a lo que en las facultades estamos acostumbrados a transmitir, es importante, pero no es suficiente. Yo creo que aquí uno de los retos también que tenemos que transmitir en los estudios de derecho es cómo flexibilizar, digamos, el aprendizaje, el cómo nuestros estudiantes tienen que tener una buena base teórica formativa, pero también tienen que tener esa capacidad de adaptación, etcétera, etcétera, ¿no? La máxima esa de que no hay nada más práctico que una buena teoría, ¿no? El cómo transmitir esa buena teoría al mismo tiempo que somos capaces de inculcar en nuestros estudiantes esos sentimientos de los que hemos estado comentando. Bien, con estas últimas palabras concluimos esta sesión. Vamos a seguir, como ya eh, está establecido, este es el segundo curso, vamos a seguir con esta seminario de actualidad jurídica, este jueves de Derecho CUNEF. En definitiva, CUNEF como una universidad que estamos muy comprometidos con ofrecer este ámbito de reflexión sereno, riguroso y libre sobre los grandes temas de actualidad del derecho. CUNEF Universidad, una universidad joven, pero con 50 años de experiencia y que también comprometido también con el mundo del derecho, pero comprometido con la sociedad, con el ciudadano, con las empresas. Y siempre terminamos igual. En fin, ya soy una persona de costumbre y siempre me gusta finalizar recordando que una sociedad libre necesita de ciudadanos libres y solo lo serán los informados y los formados, también en el campo del derecho. Esa es nuestra vocación, esa es nuestra responsabilidad, ese es nuestro servicio. Hasta la próxima sesión. Muchas gracias en primer lugar a nuestros invitados, a todos ustedes por los asistentes e invitarles a la siguiente sesión que también espero y confío que también concite su interés. Muchas gracias.